En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Distinguido economista, concejal electo de Medellín, Luis Guillermo Vélez, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Me gusta mucho saludarlo. Pues yo estoy muy preocupado y seguramente usted lo estará porque las cifras económicas demuestran que el país está a puertas de una recesión. Cae la producción industrial, cae la construcción, cae el turismo, todo cae. No hay una sola cifra alentadora. ¿Cuál es la visión que usted tiene de ese fenómeno y las posibilidades que tenemos de estar técnicamente en recesión? Eso no es un concepto como trata de decir la ministra de Agricultura. Eso no es un criterio, es una cuestión técnica. Díganos usted que es maestro en la materia, doctor Vélez. Doctor Londoño, no, eso no es una opinión, eso, claro que eso está determinado. Es decir, caída en el Producto Interno Bruto. En 2, 3 trimestres sucesivos, pues es recesión. Así se le guste o no a la ministra de Agricultura. Eso, así se ha considerado en la economía desde hace pues mucho tiempo, cuando se siguen esas series económicas. Sí, doctor Londoño, es muy preocupante el asunto, pero la cosa que me preocupa a mí mucho, y quiero empezar con ese punto a destacarlo, es que hoy uno a los comentaristas y a economistas como el señor Ocampo, y entonces como haciéndole creer al mundo que el lío en el que estamos, con esta caída en la economía, es como un fenómeno natural, del que no hay responsables, que son cosas que pasan. De pronto dice que la guerra en Ucrania, la guerra en Rusia, y se olvida de que aprobamos en el Congreso una reforma tributaria que castiga el ahorro, que castiga la inversión, que desalienta la actividad productiva. Eso se estaba aprobando. Cuando se estaba aprobando esa reforma tributaria, lo dijimos. Usted y yo conversamos al respecto. Yo escribí, muchos escribimos, cuidado con esa reforma tributaria. Pues y ahí vienen las consecuencias. Y se manifiestan en un hecho, doctor Londoño, y es en esa caída brutal de la inversión, de lo que las cuentas nacionales llaman la formación bruta de capital. 33% cae eso. Entonces eso está arrastrando todo por el lado de la demanda. A mí me gusta insistir en ese punto, es ver las cosas por el lado de la demanda, qué es lo que está pasando. Porque finalmente la inversión es la fuerza motora de la economía, es la variable clave, ¿cierto? Entonces lo primero, cuando se resiente la inversión, ¿sí?, empieza luego a resentirse el consumo, empieza luego a resentirse pues todo, y esto va a afectar el crecimiento a largo plazo. Entonces sí, son muy malas noticias, pero lo primero, doctor Londoño, insistir en que no se trata de algo que nos caiga del cielo, un meteorito, sino que se trata de una cosa causada por una política económica inadecuada. Si se sabía que el mundo iba a entrar en una situación macroeconómica complicada, porque se sabía, entonces había que adoptar medidas exactamente en el sentido contrario en el que se estaban adoptando. Se tenía que estar pensando no en cómo aumento los impuestos, en cómo grabo más la actividad productiva, sino en qué alivios le doy a la actividad productiva para que la actividad productiva avance. Pero ahí estamos, doctor Londoño, con una tributación excesiva que agobia la actividad privada, y entonces eso es lo que pasa, la recesión en la que estamos. La recesión en la que estamos y cayendo la inversión. Y cae la inversión porque la gente no tiene estímulos para invertir. Entonces ahora el presidente Petro
dice que hay que aumentar la inversión pública y dice el ministro que es mejor aumentar la inversión que pagar deuda. Entonces uno disminuye. ¿Cómo le parece? Eso le quiero preguntar. ¿Cómo le parece, doctor Vélez? No, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Entonces sale el ministro, es que es el ministro de Hacienda el que lo dice. Entonces dice, no, es que la regla fiscal es muy mala porque hay que darle prioridad al pago de la deuda. ¿Y entonces qué? ¿Qué quiere decir eso? Entonces nos volvemos unos ampones. Vamos al mercado de crédito, entonces la gente, a ver, yo tengo una hipoteca y entonces me desmedí en los gastos, estoy haciendo, entonces no pago la deuda. No, es que eso no se puede decir, eso no lo debe decir, no lo puede decir un ministro. Entonces sale con eso, no, eso es deplorable y muy grave, porque entonces da un signo de la calidad de los que están tomando las medidas de política. Por ahí salió también, usted lo conoce, ese señor Ferrari, que fue el causante del desastre macroeconómico en Perú. El señor tiene nacionalidad colombiana y ahora es superintendente financiero. Entonces ya salió a decir que hay que controlar la tasa de cambio. ¿De dónde vamos a controlar la tasa de cambio, por Dios? Qué idea tan mal. En fin, iban saliendo una serie de ocurrencias, doctor Londoño, ocurrencias. Entonces se le ocurre que forcemos al Banco de la República a bajar las tasas de interés. Es decir, que el banco, a culpabilizar por los otros lados. Van a culpabilizar el banco, van a culpabilizar el sector privado. No, estamos mal, doctor Londoño. Las cifras pues así lo indican y lo peor es que no hay como en el gobierno gente que entienda, que asuma la responsabilidad de las cosas y entienda lo que hay que hacer, que es completamente distinto pues a lo que están planteando. Doctor Luis Guillermo Vélez, hay un tema que nos inquieta mucho. Siempre han dicho los economistas, hemos dicho los economistas y ha dicho la gente del común que la construcción es fundamental en la estructura económica de un país y en el bienestar social. Y la construcción está cayendo dramáticamente. Y ahora el gobierno anuncia un aumento hasta del 300% en el impuesto predial. Doctor Vélez, ¿eso tiene algún sentido? Eso se compadece con una situación de crisis en la construcción, de crisis en la vivienda, que es la peor de las crisis sociales que puede haber. No, pues claro que no, doctor Londoño, y estamos esos anuncios tan mal planteados, esos cosas tan mal manejadas y esas ideas también tienen unos efectos muy importantes sobre el precio de la tierra y sobre el precio de la tierra urbana, entonces claro que van a encarecer las condiciones de la construcción. La construcción está caída, por supuesto, y tiene un efecto muy grande, pues no solo porque su importancia en el mediano plazo, en términos de bienestar, sino porque es una actividad muy generadora de empleo. Entonces, ya vamos a empezar muy pronto a ver retrocesos significativos en el empleo y aumentos de la tasa de desempleo. Entonces vamos caminando por un camino, usted recuerda ese término de hace algunos años, el camino de la estanflación, porque tenemos desempleo, la economía paralizada, retrocediendo y al mismo tiempo es una situación inflacionaria complicada. Y entonces es la situación más enredada que una economía se puede imaginar. Doctor Vélez, cae la construcción, cae la industria, caen las actividades de servicios hoteleros y de servicios de restaurantes. Está cayendo el comercio, por primera vez el comercio con signos negativos. En medio de este panorama desolador,
¿Hay algún elemento positivo? ¿Hay alguna actividad económica que esté bien en el campo o en la ciudad? ¿Qué dice usted? No, aquí lo único que está bien pues es la administración pública, ¿cierto? Todos los temas del gobierno, que está creciendo 4% desde el lado de la oferta, pero eso es insuficiente para contrarrestar lo otro. Hay crecimiento pequeño en el sector minero energético, 2%, y hay un crecimiento pues también muy pequeño en agricultura. La agricultura, ganadería, silvicultura, estas actividades está creciendo 1,2%, crecimientos pues muy pequeños, digamos que crecimientos casi que de inerciales, ¿cierto? Pero básicamente por el lado del crecimiento, por el lado del comportamiento de la actividad económica, no hay buenas señales. Tal vez lo único bueno, doctor Londoño, que es bueno comentar es la decisión de la Corte Constitucional con relación a un componente muy importante de la reforma tributaria, que era que se había prohibido la deducción de las regalías de los impuestos de renta, pues, que es que equivalía a gravar una misma actividad 2 veces. Entonces, esas regalías se deducían de la renta porque si no, que estaba gravándose 2 veces la actividad. Entonces, la Corte echó a esa decisión de la reforma tributaria para atrás. Y me parece que eso es bueno. Eso es bueno porque puede pues ayudar a que los problemas que tiene el sector minero energético, pues hay alguna esperanza. Usted sabe que el sector minero energético pues es fundamental en el país para las exportaciones, la generación de divisas, las mismas regalías. Entonces esa es una cosa buena que uno podría anotar, pero obviamente no es virtud de este gobierno, sino esa decisión de la Corte con relación a la reforma tributaria. Doctor Vélez, hay un tema que quiero que tratemos a espacio cuando lo tengamos y lo vamos a llamar próximamente para eso, porque la gente como que no le ha dado importancia. Usted sabe que yo fui 18 años secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, algo conozco sobre el particular en toda América Latina. Y cuando veía que la banca estaba mal, era porque el sistema financiero todo se estaba descomponiendo y el sistema económico y venía una hiperinflación. Ahora nos dan la noticia de que los bancos ganaron la mitad de lo que habían ganado en el periodo anterior. Y en 2 palabras, antes de que tengamos tiempo para tocar el tema a fondo, ¿eso no es cartera morosa? ¿Eso no es que la gente no le está pagando a los bancos? ¿Qué otra causa puede tener la caída de las utilidades de los bancos? Sino una crisis general de la economía, doctor Vélez. Exactamente, doctor Londoño, la caída en la actividad financiera y en las utilidades del sector financiero, aunque a la gente ideologizada de este gobierno de decir, es que, ¡ay, qué bueno! Les debe parecer bueno, es un síntoma muy grave y muy preocupante. Entonces puede significar varias cosas, puede significar que la cartera se está deteriorando, puede significar que el crédito que se está concediendo pues está bajando, entonces se resienten las utilidades. Es que es el reflejo también, por el otro lado, de las caídas de la inversión. Entonces la actividad financiera se está restringiendo como consecuencia o como reflejo de la caída en la actividad real. Y si el sector financiero empieza a colapsar, pues graves momentos esperan a la economía, como usted bien lo sabe. Doctor Luis Guillermo Vélez, ¿cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad, diciendo precisamente la verdad, que hoy es dolorosa, que hoy es triste? La situación de la economía colombiana es supremamente preocupante, pero todavía sería tiempo para una rectificación fundamental. En lugar de buscar contradictores y enemigos y hacer anuncios tan absurdos como ese de pagar menos la deuda
y dedicarse entonces a buscar inversión. Hágame el favor. El gobierno debe rectificar muchos temas de política económica. Ojalá oiga, ojalá tenga la humildad y la sabiduría de rectificar. Rectificar no es de torpes, rectificar es de sabios. Doctor Luis Guillermo Vélez, concejal de Medellín, mucho ánimo en esa ciudad señera de Colombia y muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Con mucho gusto, doctor Londoño. Me gusta mucho saludarlo, que tenga buen día y todos sus colaboradores. Hasta pronto. Hasta muy pronto, esperamos que así sea. Luis Guillermo Vélez, uno de los grandes economistas de este país, hoy concejal electo de la ciudad de Medellín, estaba con nosotros en la hora de la verdad. La increíble pianista ucraniana Valentina Lisitsa ¿Buscas un lugar cerca de casa para disfrutar al máximo? En Block Colsubsidio lo tienes todo. Gimnasio funcional, cancha sintética de fútbol, ensayadero, zona punk, espacios de trabajo y mucho más. Visítanos con tu parche de amigos. Conoce más en www.colsubsidio.com/blog. Vigilado Supersubsidio. En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, hay que analizar las cosas objetivamente y decirlas cuando es tiempo, y decirlas con todo valor y con toda claridad. Lo que hubo ayer en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde futbolísticamente nos cubrimos de gloria derrotando al Brasil 2-1 por primera vez en la historia. Pero lo que ocurrió en las graderías, en todas, lo que ocurrió en ese público exaltado, gritando fuera Petro, es un tema que debe ser tomado con toda seriedad. Si Petro fuera una persona humilde, agradecería que eso ha ocurrido porque lo obliga a reflexionar. Hay hechos que obligan a la reflexión. Cae la utilidad de los bancos. Hay que reflexionar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El abucheo a Petro, unánime, gigantesco, colosal, en el estadio de Barranquilla, obliga a la reflexión. Presidente Petro, esto no es una agresión personal. Esto es una declaración solemne del pueblo de la costa, donde usted tuvo mayorías, hay que decirlo, y del pueblo de Colombia, que estaba todo reunido en ese estadio, gritando fuera Petro, es la demostración de que algo muy serio está pasando en eso que se llama la opinión pública de Colombia. Estoy recordando ahora el libro famoso de José Ortega y Gasset del Hombre y la gente, sobre lo que es la opinión pública. La opinión pública fue la que se expresó gritando fuera Petro, fuera Petro. Si el presidente Petro tiene algo de inteligencia y de humildad, que esperamos que lo tenga, tendrá que reflexionar. No perderse como se perdió en el último viaje durante 10 horas sin que se sepa dónde esté. No, enfrentando los problemas, aceptándolos y recordando que la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo está inconforme, el pueblo está dolido, el desempleo es tremendo, la falta de oportunidades de la gente, la falta de inversión, los negocios están paralizados. Eso era lo que quería decirle el pueblo de Barranquilla en unas manifestaciones colosales que se contraían al grito de fuera Petro, fuera Petro. Lamentablemente allá estaban la señora de Gustavo Petro y una hijita. Lamentamos que ellas hayan tenido que recibir el impacto de esa expresión libre de la opinión pública, que se limitaba a unos gritos que tienen que ser interpretados y tienen que ser analizados. Presidente Petro, no reaccione con virulencia y diciéndole cobardes a la gente que gritaba.
y aceptando ese desafío, no lo haga. Piense, reflexione. ¿Por qué la gente en toda Colombia quiere gritar fuera Petro, fuera Petro? Lo que pasó ayer en el estadio de Barranquilla es premonitorio. La gente está inconforme, la gente está frustrada, la gente está triste. Se han tomado decisiones contrarias a lo que se llama desde la época de Santo Tomás de Aquino e inclusive de Aristóteles el bien común. El bien común está golpeado. Presidente Petro, reflexione, medite, sea humilde y piense por un minuto que el equivocado no es el pueblo, que el equivocado es usted. Corrija y rectifique, porque la corrección y la rectificación de los errores no es propio de imbéciles, sino al contrario, de sabios. El sabio oye cuando le hablan oportunamente. El pueblo habló. El pueblo de Colombia reunido en el estadio de Barranquilla se expresó en lo que está sintiendo en el fondo del alma. Una situación de frustración, se siente mal manejado, se siente mal conducido y protesta y reacciona. La sagrada función de la protesta.